Buen día, chicos. El día de hoy vamos a concluir con el curso y con la unidad 9 en relación con el equilibrio de óxido-reducción. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar. Entonces, ustedes recordarán que vimos la vez pasada que bueno, de manera general, para cualquier reacción redox, y no solamente en el caso de las celdas, teníamos que el potencial se puede determinar con una diferencia, el potencial de reducción del cátodo, es decir, del proceso de reducción, menos el potencial de reducción del ánodo, es decir, del proceso de oxidación. Y un valor positivo del potencial va a indicar un proceso espontáneo y uno negativo será un proceso no espontáneo. Ahora, todo esto tiene relación con lo que veíamos con la energía libre de Gibbs. Recuerden que la energía libre de Gibbs, si es negativa, el proceso se lleva a cabo de manera espontánea. Si es cero, está en equilibrio. Y si es mayor que cero, es decir, positivo, la reacción no es espontánea. Entonces vamos a relacionar estos dos temas de la parte de oxidorreducción con la energía libre. Bueno, entonces estos dos conceptos, la energía libre de Gibbs y el potencial o la fuerza electromotriz, indican si el proceso es espontáneo o no. ¿Y cuál es esta relación que existe entre el delta G y el potencial? Es esta ecuación que vemos aquí. El delta G va a ser igual a menos N, en donde N es el número de electrones que están siendo intercambiados en la reacción redox balanceada. Si recuerdan aquel ejemplo que veíamos de cuántos, bueno, para el balanceo del método ion-electrón entre el oxalato y el permanganato, si recuerdan, habíamos calculado un número de electrones totales de 10, ¿no? Para que fueran ambos los que estuvieran cediendo o recibiendo. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el número de electrones n para este delta G, entonces para ese caso n sería 10. Claro, este número de electrones va a depender de cada reacción, no siempre va a ser 10, obviamente. F es una constante que se llama la constante de Faraday, que tiene un valor que creo que ahorita se los anoto. Y E es el potencial de la reacción. ¿Okay? Entonces, N es el número de electrones transferidos. F es una constante llamada constante de Faraday, que tiene un valor de 96.485 coulombs por cada mol, es decir, unidades de carga por unidades de sustancia, cantidad de sustancia. O también 96.485 joules sobre volt y mol, ¿okay? Que son unidades de energía entre unidades de potencial por cantidad de sustancia. Y en condiciones estándar, ¿qué vamos a tener? Pues obviamente, condiciones estándar, recuerden que son 25 grados Celsius, y habíamos establecido también que en el caso de disoluciones, la concentración debe ser 1 molar. ¿Okay? Entonces, si estamos en esas condiciones, pues tendremos la energía de libre de Gibbs estándar y el potencial estándar. De aquí el delta G0 y la E cerito. ¿Okay? Recordamos también que cuando veíamos la parte de equilibrio químico, había una parte también que se relacionaba con la energía libre de Gibbs. Obteníamos esta ecuación, que el delta G va a ser igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. ¿Ok? Entonces, podemos obtener la siguiente relación. Recordamos la relación entre la energía libre de Gibbs y el potencial redox, y que la energía libre de Gibbs es igual, o bueno, está relacionada con la constante de equilibrio por esta ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos delta G, que es igual a esto, igual a esto. Entonces, podemos igualar estos dos términos, ¿ok? Para determinar, pues, lo que nos interese, ya sea el potencial de la celda o la constante de equilibrio. Para el potencial de la celda, pues yo despejo y paso de otro lado
menos N por F. Entonces, de tal manera que voy a tener esta ecuación, que es la relación entre el potencial estándar de la reacción redox y la constante de equilibrio. Recordando que este va a ser el número de electrones intercambiados, esta es la constante de Faraday, cuyo valor ya se los di anteriormente, R es la constante de los gases, que para este caso de igual manera utilizaríamos el valor de 8.314 Joule sobre mol Kelvin. Y T es la temperatura en absoluta, es decir, en Kelvin. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la relación entre el potencial y la constante de equilibrio de la reacción. Y aquí tengo las tres relaciones. Energía libre de Gibbs con el potencial, energía libre de Gibbs con la constante y la relación del potencial con la constante de equilibrio. ¿Okay? Entonces, como actividad, ¿cuál sería el potencial estándar, la energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio a 298 Kelvin, es decir, 25 grados Celsius, por eso es estándar aquí, para esta reacción? Es decir, la plata reacciona con el oxígeno en condiciones ácidas para generar plata más y agua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hacíamos primero? Pues determinar el potencial de celda a través de las semireacciones de oxidación y de reducción. ¿Qué pasa con la plata? La plata está en un estado elemental, estado 0. ¿Qué va a pasar? A plata más. ¿Ok? ¿Qué le está pasando? Se está oxidando porque está perdiendo un electrón. ¿Ok? Entonces, si uno se está reduciendo, digo, se está oxidando, entonces otro se tiene que reducir. ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno está pasando de O2 a agua. ¿Ok? El O2 aquí está como 0 y el oxígeno acá está como 2 menos. No recuerden de los estados de oxidación. Pero tenemos que balancear las cargas y las masas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacíamos? Balanceamos aquí los oxígenos. ¿Ok? Entonces ya tenemos los oxígenos y balanceamos también los hidrógenos. ¿Cómo? Con iones de H más. ¿Ok? Más 4H más. ¿De acuerdo? ¿Cuántos electrones está ganando aquí el oxígeno? Son 2, ¿no? Porque un oxígeno, bueno, más bien los dos oxígenos que están en 0 van a pasar a -2, ¿de acuerdo? Sin embargo, se trata de dos cargas las que tenemos aquí. 2 por 2, -4. Entonces tiene que ganar 4 electrones. Aquí el oxígeno. Esto es nada más para que quede en concordancia con el número de cargas. Ok, aquí tenemos -2 por 2, -4. Si ya teníamos 4 positivos del hidrógeno, entonces requerimos 4 electrones para mantener la neutralidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacíamos? Determinar quién es el cátodo y quién es el ánodo. El cátodo es donde ocurre el proceso de reducción. Es el cátodo. ¿Ok? Por lo tanto, la plata será el ánodo. Y como vemos aquí, como hay 4 electrones que están siendo intercambiados, entonces, y la plata está cediendo un electrón, entonces esta ecuación la tendríamos que multiplicar por 4, ¿no? Que concuerda con lo que estamos viendo acá, ¿no? Para que la reacción esté balanceada y que intercambien la misma cantidad de electrones. Si el oxígeno está recibiendo 4 electrones, entonces la plata tiene que ceder
esos 4 electrones. Entonces, por eso aquí estoy multiplicando por 4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculábamos el potencial de la celda o el potencial de la reacción? Pues el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Entonces, vamos a regresarnos a nuestra tablita. Aquella reacción en la que pasa de oxígeno a agua y aquella reacción en la que pasa de plata más a plata cero. ¿Ok? Entonces vamos a buscar esos valores. Vamos a buscarlos, esperemos que sí lo tenga aquí en la tableta. Ok, aquí está, el de la plata y el de oxígeno y agua, ¿dónde lo teníamos? Aquí está. ¿Ok? Entonces, el cátodo es el oxígeno que pasa a agua, 1.23. Y el ánodo, que es el de la plata, es de 0.80. ¿Ok? Entonces no hay que olvidar esos valores. 1.23 para oxígeno y 0.80 para plata. Aquí estaba nuestro ejemplo. Entonces, cátodo, 1.23 para el oxígeno, menos el ánodo, que era 0.80. ¿De acuerdo? ¿Esto cuánto nos da? 1.23 menos 0.80 y eso nos da un valor de 0.43. 0.43 volts. ¿Ok? Entonces ya tenemos el potencial estándar. ¿Ok? Vemos que es un valor positivo, se trata de una reacción espontánea. Energía libre de Gibbs, ¿cómo la calculábamos? Energía libre de Gibbs estándar es igual a menos n, número de electrones, por la constante de Faraday, por el potencial estándar. Es decir, menos 4, que son los 4 electrones que están siendo intercambiados, la constante de Faraday, que era 96.485. Disculpen que no esté escribiendo bien, que es este sistema que estaba algo lento, 96.485, y el potencial estándar, que era de 0.43. Entonces vamos a hacer ese producto. Y de entrada nos damos cuenta de que el valor nos va a dar negativo. Entonces concuerda con que el delta G sea menor que 0 para un proceso espontáneo. ¿Ok? Entonces es menos 4 por 96.485 por 0.43. Y esto nos da un valor de menos 166.000. ¿Ok? Menos 166.000. ¿En qué unidades? Recuerden, estos son electrones, ¿no? Pero son moles de electrones, ¿sí? Que son lo que vemos aquí en las reacciones. Esta constante, recuerden que era Joule sobre volt y mol. ¿Ok? Y el potencial estándar está en volts. ¿Ok? Entonces, volts con volts se me va y tenemos que las unidades son en Joule sobre mol. Y si consideramos que son moles de electrones, pues podríamos dejarlos simplemente en joules. ¿Ok? Vamos a ver si lo necesitamos hacer o no. Entonces ya tenemos aquí calculada la energía libre de Gibbs. Ahora nos falta la constante de equilibrio. ¿Cuál era la expresión de la constante de equilibrio? Pues la podemos obtener de este valor. ¿Ok? Entonces teníamos que el potencial
es igual a RT entre NF por el logaritmo natural de K. ¿Qué conocemos? Ya conocemos el potencial, que es de 0.43. Sabemos la constante de los gases, 8.314. Tenemos la temperatura, 298 Kelvin. Tenemos N, que son los 4 electrones. Y sabemos cuánto vale F, que es 96.485. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar K, la constante de equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que el logaritmo natural de K va a ser igual a número de electrones por la constante de Faraday por el potencial estándar entre la constante de los gases por la temperatura. ¿Ok? Y para despejar K, ¿qué hacíamos? Pues la operación inversa del logaritmo natural, pues es la E, ¿no? La exponencial. Entonces la constante de equilibrio va a ser E elevado a todo este producto, ¿no? NFE entre RT. Ahora, algo que tal vez les sea muy, muy útil. Las constantes de equilibrio para procesos de óxido de reducción suelen ser ya sea o muy grandes, enormes, con exponentes muy grandes, o muy pequeñitas en el caso de que no sean espontáneas. Entonces nos conviene dejar el resultado expresado simplemente como E elevado a lo que nos salga este número, porque muchas calculadoras no soportan un exponente tan grande. Entonces nada más con que lo dejemos indicado E elevado a un número, vamos a tener la respuesta correspondiente. ¿Ok? Entonces, les dejo hacer ese cálculo y yo les voy a dar directamente la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, N es 4 por la constante de Faraday, 96.485, por el, el potencial entre la constante de los gases por la temperatura. Y esto nos da 67. Entonces, E a la 67. Entonces, la constante de equilibrio tiene un valor de E a la 67. Entonces, con esto concluimos con la resolución del problema. Espero sea claro. Recuerden que el sistema está un poquito lento, entonces no me deja escribir claramente. ¿Ok? Ahora, vemos aquí que las unidades sí se me pueden eliminar, porque yo tengo aquí la constante de Faraday, Joule sobre volt y mol, el, el, la exponencia, digo, el potencial está en volts, también se me va con volts. La R, que es Joule sobre mol Kelvin, entonces me va con Kelvin con la temperatura, y el mol se me había ido también acá con la constante de Faraday. Muy bien. Entonces sí me queda adimensional este número. Entonces, E a la 67 es la constante de equilibrio de esta reacción. ¿De acuerdo? Vamos a ver que a partir de la relación entre la energía libre de Gibbs y el potencial, tenemos esta ecuación especial, la ecuación de Nernst. Esta se utiliza cuando tenemos condiciones no estándar, es decir, fuera del equilibrio, fuera de los 25 grados Celsius y fuera de las concentraciones 1 molar de las disoluciones. Recordamos esta ecuación de la parte de termodinámica, que si son curiosos, bueno, no habrán olvidado esta expresión, en donde la Q era el cociente de concentraciones, es decir, productos entre reactivos, pero las concentraciones no estaban en el equilibrio. Por eso lo dejamos como Q. Pues como no estamos en el equilibrio, pues no, en lugar de K va a ser el cociente Q. ¿Okay? Sabemos que el delta G es menos N por la constante de Faraday por el potencial.
Entonces vamos a sustituir. Aquí era el delta G sin cerito y aquí el delta G con cerito. Entonces vamos a hacer un despeje. ¿Un despeje de qué? Del potencial en condiciones no estándar. Y nos damos cuenta que va a ser igual al potencial en condiciones estándar menos todo este factor. Este factor va a depender del número de electrones intercambiados por la constante de Faraday, además de la constante de los gases, la temperatura y el cociente de concentraciones. Esto es cuando no están en concentraciones de 1 molar. Esto se conoce como la ecuación de Nernst. Si consideramos la temperatura como 298 Kelvin y cambiando un poquito la base del logaritmo natural al logaritmo base 10, además de sustituir los valores de R y F, pues podemos cambiar la forma de la ecuación, como lo vemos aquí. Esto es exactamente equivalente a esto, ya sea que, bueno, esto es más que nada por simplificación, ¿no? En donde, ¿qué tendríamos que conocer? El potencial estándar, que son los que conocemos de las tablas de potenciales de reducción, que es la simplificación de todas estas constantes de R, T y F. Entonces debemos conocer aparte el número de electrones intercambiados y el cociente de concentraciones para poder determinar cuál es el potencial en las condiciones no estándar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular el potencial estándar o la FEM, que es lo mismo, a 298 Kelvin, de las siguientes reacciones, de esta reacción con sus respectivas concentraciones. ¿Okay? El dicromato que reacciona con, bueno, en condiciones de acidez, con yodo. Si recuerdan, es un ejercicio de la clase pasada, que me da cromo, yodo y agua. Utilizando el valor que ustedes determinaron en la clase pasada, es decir, el valor de E0, ese valor lo vamos a utilizar ahora para la ecuación de Nernst. Ustedes tal vez habrán determinado que la cantidad de electrones intercambiados es de 6. ¿Ok? Espero no equivocar. Entonces, el potencial de esta reacción va a ser igual al potencial estándar, que es el número que ustedes hayan calculado. No lo tengo a la mano, por eso no lo voy a escribir. ¿Qué más me decía? Era menos 0.059, en este caso, entre 6, que es el número de electrones intercambiados, y ¿qué más era? El logaritmo del cociente de concentraciones, logaritmo de Q. Ahora nos fijamos cuáles son nuestras concentraciones. Recuerden que vamos a escribir primero los productos y luego los reactivos. La concentración de cromo al cuadrado, ¿quién es cromo? Es 1 por 10 a la menos 5. ¿Ok? 1 por 10 a la menos 5 al cuadrado por la concentración de yodo al cubo, que si no la tenemos, cosa importante, es sólido. Recuerden que eso no lo escribimos. Y el agua, que como está en estado líquido, es el disolvente, entonces tampoco lo escribimos. Entonces nada más nos quedamos con la concentración de cromo. Entonces concentración de productos entre la concentración de reactivos. Concentración de dicromato, que está con el coeficiente 1, entonces no tiene ningún exponente, y su concentración es 2 molar. Entonces 2 aquí. La concentración de H+, y H+, la concentración es 1, ¿ok? 1 elevado a la 14, pues que nos va a dar 1, pero pues para practicar cómo escribir las constantes de equilibrio. Y la concentración de yoduro a la sexta, y decir 1 a la sexta. Perfecto. Que también nos va a dar 1, ¿ok? Entonces ustedes hacen esta operación y calculan su logaritmo para obtener esta parte. La van a multiplicar por 0.059 entre 6. Y todo eso se lo van a restar al potencial estándar que obtuvieron en el ejercicio pasado. Y de esta manera obtendremos el potencial real con estas condiciones de temperatura y con estas condiciones de concentración.
¿de acuerdo? Entonces, con esto concluimos la unidad y también concluimos con el, el curso, ¿ok? Lo que nos deja simplemente el tercer examen parcial, que va a incluir los temas revisados en las unidades 7, 8 y 9, ¿de acuerdo? Recuerden que vamos a hacer, si ustedes así lo desean, una sesión de preguntas y respuestas y también vamos a revisar su serie correspondiente a este parcial, ¿de acuerdo? Ya posteriormente les haré algún video como conclusión del curso, pero mientras tanto, así lo dejamos, ¿de acuerdo? Que se encuentren muy bien. Bye.